Para el senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, estimados colegas, tenemos una situación de una delicada connotación política y sería muy peligroso para el desarrollo del proceso institucional y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho en el Paraguay que la discusión de este tema en este ámbito se reduzca a una mera confrontación entre progubernistas y antigubernistas, porque eso sería un diálogo de sordos y nos llevaría a un empeoramiento de las condiciones en que se trata esta cuestión. Es como si mañana tuviéramos una discusión sobre el ébola y lo discutiéramos en términos de quién está a favor o en contra del gobierno o quién se siente obligado a solidarizarse en cualquier término, en cualquier condiciones con las actuaciones del gobierno. Por lo tanto, yo propongo que asumamos la discusión de este tema como un grave y delicado tema de carácter político que nos afecta a todos y que tiene que tener consecuencias de corrección del rumbo político y corrección del desarrollo institucional. Muchas personas, con justa razón, creen que lo que está ocurriendo en el Paraguay es que están instaurando de vuelta rasgos de lo que se llama un Estado policiaco, y que en el buen romance de la ciencia política se caracteriza por el rasgo de la utilización de la justicia como garrote político. Recién acá se recordó que el órgano ejecutor de la voluntad política represiva en el régimen dictatorial fue la policía y el Departamento de Investigaciones particularmente. Hoy día los autoritarismos recurren a la utilización de aparentes órganos del Estado de Derecho como son la Fiscalía y los jueces. Eso conduce, de hecho, y no podemos disimular con la indiferencia eso, conduce a la instalación de un estado de violencia social de la magnitud que sea, pero de futuro previsible. Lastimosamente eso es lo que se percibe que está ocurriendo en el Paraguay y no es este un hecho aislado. No es este un hecho aislado. Y tenemos que estar alerta frente a eso. Lo que está ocurriendo entonces es el desarrollo de una cultura autoritaria que va a generar la actuación de un régimen autoritario en todos los niveles de las relaciones en la sociedad y en los conflictos sociales o particulares. Hoy día la violencia se está utilizando ya sin necesidad incluso. Hemos visto hace unos días, o estamos viendo en estos días, cómo en la práctica fiscal y policial, contrariando lo que dicen las disposiciones y el sentido común y el razonamiento, el procedimiento en sí mismo implica la humillación y el sojuzgamiento de la persona. Recuerden lo que pasó hace unos días con el presidente de la Fundación Itanramada, un hombre que se somete a la justicia, que es pacífico a la actuación del Ministerio Público, que podrán tener razón o no, eso vamos a discutir después con el Ministerio Público, pero que es llevado, esposado. O sea, hay que humillar a la persona que es objeto del tratamiento de la Fiscalía y la Policía. Yo me imagino el día que me detengan a mí, no sé cómo van a poder llevarme esposado porque no voy a poder caminar. Me van a tener que llevar UPA. O sea, personas que objetivamente no oponen resistencia, que son pacíficas e incluso físicamente débiles, son tratados como si fueran criminales en estado de fuga. Ese es el mensaje que está dando el Ministerio Público, están dando el Ministerio Público y la Policía y el Ministerio del Interior y la concepción de justicia y orden que tiene el gobierno. Que aquellos a quienes ellos consideren sospechosos o motivo de averiguación o de observación deben ser de entrada sometidos con violencia y tratados con brutalidad. Y eso no es casual. Eso se decide políticamente. Eso es lo que está ocurriendo y por eso ahí está la alarma, señor presidente, estimados colegas. Yo recuerdo
Y hay que evitar que esto ocurra en nuestro país cuando se plantean crisis por el desempeño del gobierno y las autoridades. Recuerdo el caso de Richard Nixon, que está en todos los libros. Cuando empezó a proceder el equipo de Nixon en la ilegalidad y se le avisó al presidente Nixon de lo que estaba ocurriendo en cuanto al cuestionamiento que había en la prensa, en la política, en el Congreso, dijo: cerremos las carretas, pongamos las carretas en círculo, haciendo alusión metafórica a aquella historia del oeste, que cuando los colonos eran atacados por los indios ponían las carretas en círculo y había que defenderse hasta la muerte. Lo que va a producir esto es el reclamo de los autoritarios, de los que tienen el proyecto político de la subordinación de las instituciones a sus intereses y concepciones particulares, es que le van a exigir a sus partidarios cerrar la carreta, poner en círculo la carreta. Y eso sería el fin de la posibilidad de afrontar nuestros problemas con racionalidad, con ideas, con principios y con voluntad de progreso. Ya sé que los asesores autoritarios, ya sé que la gente que tiene mentalidad autoritaria le va a decir a los partidarios del gobierno: cerremos las carretas contra esto y descendamos a ultranza con cualquier argumento perverso, que lo que estamos haciendo está bien, lo que están haciendo está mal. Yo no coincido con el senador Amarilla, digo que sea innecesario. Yo creo que es necesario para una concepción de la vida política. Es necesario demostrarle a la sociedad que cualquier resistencia implica, cualquier cuestionamiento a la voluntad del poder político implica un delito. Esa es la esencia del totalitarismo. Esa es la esencia de la dictadura. Ese proceso estamos viviendo, estimados compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que debemos hacer? Como Senado, como representantes democráticos de la pluralidad política de este país, no debemos caer en la trampa de que nos pongan en la situación de leales a la brutalidad por ser adherentes al gobierno. Y le digo con toda claridad, se le digo a los compañeros de las bancadas oficialistas: esa es la destrucción de la naturaleza. Si consiguen eso, esa será la destrucción de la naturaleza democrática de este Senado. Eso ocurrió en la época de la dictadura, cuando plantear cuestiones de principio o de modificación era traiciones al gobierno. Y esa es la concepción de la mentalidad autocrática que por ahí anda rondando. Nosotros tenemos que hacer vigentes los principios y hacer funcionar las instituciones. Acá hay responsabilidades concretas. Acá hay una responsabilidad concreta del Ministerio Público, que tiene una concepción autoritaria, antidemocrática e ilegal, incluso en la tipificación de las presuntas infracciones legales. ¿Qué es lo que es perturbar la paz pública? ¿Qué es perturbar? Les pido que miren Wikipedia, no es tan difícil, un botoncito y se puede ver. El concepto jurídico político de la perturbación de la paz pública es actividades que pueden llevar a graves confrontaciones en la sociedad. Se perturba la paz pública cuando se está en una organización que produce daños materiales y personales de volumen. No es la manifestación de un reclamo, no es un acto de fuerza mínimo, porque con ese criterio se estaría perturbando la paz pública con una procesión ahí de María Auxiliadora que cada año cierran toda la calle para honrar a la Virgen del Perpetuo Socorro. Claro, porque la perversión en la interpretación lleva a ese tipo de conclusiones. No se olviden que por la ley de la 209 la tenencia de un libro era amenaza a la seguridad del Estado. Cuidado con lo que está ocurriendo. Cuidado con lo que está ocurriendo. Y acá hay responsables políticos, y yo propongo que estos responsables políticos vengan ante este Senado a explicarnos lo que están haciendo.
creo que tenemos que convocar cuanto antes al señor jefe de policía, porque su policía o la policía de su cargo es la que es en este momento el órgano de actuación de una gran cantidad de actuaciones ilegales. Y no solamente en este campo. Tenemos que convocar al fiscal general del Estado, que venga a decirnos y a procurar explicarnos qué es lo que está pasando con el Ministerio Público, donde los fiscales son los instrumentos disponibles para toda clase de barbaridad jurídica, de persecución y de saqueo. Eso está ocurriendo, compañeros senadores. Eso está ocurriendo. Y tenemos que llamar al ministro del Interior, que es el responsable político, para que nos diga qué entiende él por perturbación de la paz pública y qué está haciendo en defensa de la vigencia del Estado de Derecho y de la garantía de las personas. Acá no se trata de un muchacho de izquierda o de un muchacho de derecha. Acá no se trata de un campesino del norte o del sur. Acá se trata de la vigencia o no del Estado de Derecho en el Paraguay, del comportamiento civilizado y de que el sistema jurídico y político ponga límites precisos y muy precisos a la violencia y a la brutalidad ejercida por la autoridad. Acá el responsable de la violencia y la brutalidad, o los responsables, son agentes del Estado. Y si no se pone fin a eso, se estabiliza o se consagra el derecho a la defensa propia y a la rebelión. Los miembros del gobierno que están auspiciando esto están propiciando la sedición, la resistencia violenta. Porque si ir a una manifestación estudiantil va a tener como consecuencia ir a cara descubierta como van los jóvenes, la consecuencia de un atropello domiciliario de policías encubiertos en el anonimato, entonces van a legitimar, el gobierno va a legitimar que la gente para ir a las manifestaciones públicas tenga que ponerse una capucha. El gobierno está promoviendo el comportamiento violento hasta para opinar de problemas de presupuesto estudiantil. El gobierno va a ser el responsable es el responsable de la generación de este tipo de violencia. Entonces, compañeros, mi propuesta es muy sencilla. No permitamos que nos dividan en esta Cámara frente a ese problema entre partidarios incondicionales de los brutos y de los violentos que están en el gobierno, a costa de nuestros principios. No permitamos eso, porque entonces seremos como los parlamentos de las dictaduras, que un sector levanta la mano disciplinadamente porque no se le puede cuestionar al jefe de turno, ya no digo el presidente de la República, de cualquier ministerio, cualquier repartición, su deseo y su voluntad de violar la ley, de implantar la violencia, de hundir a esta sociedad en el salvajismo. No permitamos, compañeros. Si este Senado se divide en partidarios incondicionales y objetores de la brutalidad, habremos perdido el sentido de ser. Y tendrá razón la gente que dice que no servimos para nada. Porque tenemos que decirle al gobierno lo que está haciendo. Tenemos que decirle que está actuando contra la ley, contra la Constitución, y está promoviendo la resistencia violenta en la sociedad. Esto no es macana. Por lo tanto, dejo sentada la propuesta, señor presidente, que se le llame al jefe de policía, al fiscal general del Estado y al ministro del Interior a comparecer por el mecanismo que sea, porque tenemos que hablar cara a cara con ellos sobre lo que está ocurriendo. Gracias.